Dios es bueno, hermano, y grande es su misericordia todos los días. La razón por que ustedes ven, hermanos, esta cruz en este lugar es porque muchas veces nosotros cargamos una cruz, la llevamos como un pendiente, hablamos de la cruz, pero muchas veces no entendemos el principio ni el contenido que tiene la cruz. Y he aprovechado este momento, hermanos, para que podamos entender, para cuando salgamos de este lugar, hermano, podamos entender qué significa la cruz y qué nos dejó, qué legado nos dejó Jesús a través de la cruz. Primeramente, hermano, quiero decirles que la cruz representa meramente el cristianismo, pero la cruz también representa dolor y sufrimiento. La cruz era lo más indeseable, lo más deploroso que podía sufrir un ser humano en los tiempos que Jesús fue crucificado. Solamente los ladrones, asesinos, las personas más malas iban a la cruz. Y Dios, Jesús sin pecado, fue esa cruz a pagar por ti y por mí. La cruz fue la transición de la vida o de la muerte a la vida, y fue la transición de la ley a la gracia. Por gracia estamos nosotros en este lugar. Y gracia no es nada más que el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Si la cruz no hubiese existido, si Jesús no es crucificado, todavía estuviéramos nosotros viviendo en la antigüedad y perdonando nuestras iniquidades anualmente por el sacrificio de animales. Ya no existe más sacrificio de animal, no más machos cabríos. Simplemente el hombre tiene el principio de arrepentirse y ser lavado por la sangre del Cordero que la dio por nosotros. Amén. Santo es el Señor. Yo quiero, hermano, que mientras la prédica vaya fluyendo, ustedes alineen su corazón y que dejen que el Espíritu Santo fluya en ustedes, porque ese es el único que va a hacer en nosotros la diferencia. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Dios crea al hombre, como todos entendemos en el libro de Génesis, toma un poco de polvo y forma al hombre. Lo pone en un lugar y le da prácticamente las llaves de toda la creación. El hombre, por la desobediencia, pierde el beneficio. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor y de misericordia. De un amor ágape, un amor que también de la misma forma es un amor que no espera nada. ¿Cuántos de nosotros podemos tener ese amor dentro de nuestro corazón? Dar amor sin esperar recibir nada, y no solamente sin esperar recibir nada. Dar amor y recibir mal. Ese es el amor que verdaderamente el hombre y la mujer que profesan el cristianismo deben tener. No nos movemos por lo que hacemos, ni esperamos recibir lo que hemos dado. Damos porque la Biblia dice, y Cristo dice a través de la palabra, y Dios se manifiesta en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, donde dice que nosotros tenemos que ser imagen y reflejo de Él para poder reflejar la luz del mundo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermanos? Vamos a tomarnos un momentico, hermanos, y vamos a ir al libro de Génesis 3, del 1 al 19. ¿Por qué quiero hacer un pequeño recorrido a través de la Biblia? Porque la Biblia, desde principio a fin, está fundamentada para que el hombre entienda cómo Dios opera. Y vamos a hablar algo de la creación, y vamos a hablar algo de la misericordia de Dios, y después vamos a hablar de la cruz. Santo es el Señor. Génesis 3, 1, 19. Cuando los tengan me dan un amén, hermanos. Amén. Hermanita Isel, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gloria a Dios. He leído esto primeramente para que entendamos, hermanos, la base de por qué nosotros desde el momento que nacimos en una condición pecaminosa. Porque desde el principio Dios estableció al hombre para que viviese a la tierra y su plenitud. Pero el hombre desobedeció juntamente con la mujer, hubo un pecado, ¿y qué sucedió? Automáticamente perdimos el beneficio. Y dice entonces la última versículo dice, polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que automáticamente morimos. Amén. Pasa el proceso, el hombre es borrado de la tierra. Noé es el único hombre que va al arca, salva una generación, esa generación vuelve a multiplicarse y vuelve a caer en una condición pecaminosa. Y por eso el pueblo de Dios se convierte en esclavo. Y Dios en su misericordia, en un momento determinado, escucha el clamor del pueblo de Israel. Y decide, aún en ese amor genuino de Él, aún sabiendo que era un pueblo desobediente, decide poner su mano sobre su pueblo. Y eso Dios lo hace en el día de hoy conmigo y con cada uno de ustedes que están en este lugar. Conmigo y cada uno de ustedes que están en este lugar, quienes dicen amén en la iglesia. Amén. Necesitamos de la misericordia de Dios todos los días. Todos los días debemos de venir delante de la presencia del Señor arrepentidos, reconociendo que necesitamos de su favor para nosotros poder seguir adelante. En cuanto el hombre se quiera hacer más grande que Dios, porque entiende que su sabiduría es superior a él, cae. ¿Y cuando eso sucede? Cuando tú crees que tú conoces de la palabra y que ya tú no necesitas buscar más de ella porque ya tú has entendido el principio. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Santo es el Señor. Vamos a ir a Éxodo 3 del 1 al 15. Estamos viajando por la Biblia para llegar al punto donde podamos entender por qué esta cruz está y por qué Jesús fue crucificado. Santo es el Señor. Santo es el Señor.
Amén, hermanita Isabel, por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, he aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Un momentico, hermano Isel. Quiero que entiendan un momentico que Dios ratifica aquí, dice, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero ese mismo Dios es mi Dios y es tu Dios. Dios habla en una generación pasada, vivimos por un nuevo pacto. Amén. Quiere decir que el mismo Dios que va a hacer la promesa te la hizo a ti también y me la hizo a mí también. Y la ha cumplido. Continúa, hermano Isel, por favor. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Un momentico, hermano Isel. El mismo Dios que ha mirado las aflicciones del pueblo de Israel en ese momento, está mirando tus aflicciones en este día. Si tú has llegado a la iglesia en este día pensando que tus aflicciones, que tus pruebas, que tu dolor, que tu situación, Dios no la mira, quiero decirte que sí la está mirando. Porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo Dios desde el principio hasta el fin. Dios no cambia. Las generaciones cambian, los tiempos cambian, pero Dios es el mismo Dios. Amén. Así que este principio es aplicable también ¿a quién? A nosotros. Continúe, hermano Isel, por favor. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Dice la palabra, ve porque yo estaré contigo, también aplicable a nosotros. Dios también está contigo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Un momentico, hermano Isel. Quiero que pongan atención en esta frase porque después la vamos a utilizar. Moisés le pregunta y dice, yo soy el que soy. El soy no define persona, ni define lugar, ni tiene ningún tipo de definición, porque Dios es todo. Cuando dice yo soy, le está diciendo yo soy todo. Pero más adelante le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Estamos entendiendo el principio? Yo soy un Dios que todo lo abarca. Amén. Un Dios que está bajo control de todo. Amén. So, vamos a entender ese principio. Vamos a ir al libro de Isaías 53, del 4 al 12. Estoy caminando, hermanos, para que entendamos el principio de ¿qué? De la cruz. Porque la cruz no es porque quisieron crucificar a Jesús. La cruz ya de antemano estaba establecido cómo iba Jesús a padecer por ti y por mí. Y tenemos que tener bien claro, hermanos, que el cristianismo no se puede tomar a la ligera. Las personas piensan que el cristianismo es una carrera a donde todos pueden correr y que todos van a llegar a la meta. Quiero decirle que el cristianismo es un compromiso entre tú y Dios. Y cuando tú prometes a Dios, estate seguro que tú le cumplas con todas tus actitudes y principios.
Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isela, en Isaías 53, del 4 al 12? Todos lo tienen, hermanos. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por Un azotado. momentico, hermana Isela. Acentúeme y démele vida, porque eso es una promesa que tenemos que captarla. Yo quiero que toda persona tenga la Biblia. Toda persona que haya encontrado el versículo, que por favor se conecte. Cuando todos lo tengan, hermano, me dicen amén. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lleva el Señor tus dolores y lleva el Señor tus enfermedades. Tu boca tiene la palabra de llevarla a un próximo nivel. Si tú te dicen que estás enfermo y tú eres una persona de fe y tú operas con un principio sobrenatural de que tú vas a recibir sanación, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Amén. La palabra de Dios tiene que cumplirse, porque después la Biblia nos lo va a enseñar. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido ¿por quién? Por sus rebeliones, por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados, por el tuyo y por el mío. ¿Qué sigue diciendo? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos Y nosotros por sus curados. llagas, dice la palabra, fuimos curados. Tú y yo. Esa cruz representa tu sanidad espiritual y física. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Entienden ese principio, hermanos? Jehová carga tu pecado. Y si te arrepientes por Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, tus pecados son perdonados. Hoy es el día donde puedes hacerlo. Porque tus pecados deben ser perdonados en el momento que tú escuchas la palabra, por tu arrepentimiento. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Tomen nota, hermanos. Cristo nunca hizo maldad. Jamás. Crucificado por el mero hecho de hacer bien a la humanidad, de hacer milagros, de hacer prodigios, de tener hombres que lo seguían por las cosas que él hacía. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Qué nos dice la palabra, hermano? ¿Qué resumimos ahí? Que él vino con un propósito, para llevar generalmente todo nuestro pecado. Amén. Ya vemos ese principio. Pero vamos a ver, hermano, vamos a ir al libro de Gálatas. Algo que sucedió en el versículo anterior que le leí en Moisés, él dice, yo soy. Lo primero que tuvo que hacer Jesús al momento de ir a la crucifixión, olvidarse de aquellas palabras que decía el Señor, que decía, yo soy. Porque Jesús decía también, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién con esa autoridad hubiese permitido ir a la cruz? Lo primero que Jesús crucificó fue el yo.
Lo primero que nosotros tenemos que crucificar cuando venimos a Cristo es el yo. Porque el yo es la condición que te impide recibir la sabiduría de Dios. El yo te pone en un grado superior a la sabiduría de Dios. Dios te dice y tú dices yo creo. Pero lo único que te salva es que tú creas en lo que está en la palabra que te trajo a vida eterna. Amén. Y es el gran conflicto que hay en el pueblo de Dios. Nos convertimos en inoperantes de lo que la palabra dice. Tenemos que creer que el Dios trajo a su Hijo a la cruz del Calvario con el propósito de que nosotros cambiásemos nuestro estilo de vida. Es la base del Evangelio. Es un libro de instrucción para que el hombre, a través de él, cambie y pueda llegar al punto donde Dios quiere desde el principio que el hombre estuviese. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana, en el libro de Gálatas 2, 1 al 21? Ya estamos llegando a la prédica, hermana. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Dios no hace qué, hermana? Acepción de personas. Vamos entendiendo el principio. ¿Qué sigue diciendo, hermana? A mí, pues, la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para hacer el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para hacer con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de partes de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en la simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llamado, arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo, ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Un momentico, ¿por qué leí todo esto? Porque el versículo importante es este, porque si le leo el versículo importante, entonces no van a entender el principio. Y dice, mire lo que dice el próximo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quiere decir que crucificados estamos nosotros con Cristo Jesús. Amén. Santo es el Señor. Crucificados estamos nosotros, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Lucas 14, del 25 al 27. Aleluya.
Dice las Escrituras que la palabra es poder, y con lo que leemos aquí yo creo que usted salga lleno de poder en esta mañana. Lucas 14, 25 al 27. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. ¿Qué llevó Jesús a la cruz? Y es la parte que quiero que entendamos ahora. Quiero que pongan atención. ¿Qué llevó Jesús a la cruz por ti y por mí? Por favor, hermano Beato. Y vamos a ver, hermanos, qué llevó Jesús a la cruz por ti y por mí, porque muchas veces, hermanos, se nos olvida, ¿ok? ¿Qué llevó Jesús? Y vamos a salir de este lugar y cualquier palabra que estaba puesta ahí en esa cruz, usted se va a dar cuenta que el Señor la llevó por usted. Tenían que haber tenido arreglado eso antes, hermano Beato. Santo es el Señor. El Señor llevó violencia. Lo llevó a la cruz por ti. El Señor llevó vanidad. El Señor en la cruz por ti. El Señor llevó venganza. Lo llevó a la cruz, ¿por quién? Por ti. Llevó tristeza. Vayan tomando asunto. Por ti. Llevó suficiencia. Llevó por ti. Llevó soberbia. Por ti. Sentimiento de superioridad. Por nosotros. Rencor. Por nosotros. Rabia. Por nosotros. Presunción. Por nosotros. Perversión. Por nosotros. Pereza. Por nosotros. Pedantería. Llevó a la cruz también. Orgullo. También llevó a la cruz. Padeció por ti y por mí. Muerte a través de Cristo Jesús, de recibirlo como tu Salvador, es quitada de ti. Llevó el odio a la cruz. Llevó la miseria a la cruz. Mezquindad a la cruz. Maldad a la cruz. Le voy a pedir a un hermano que ayude al hermano Beato. Lujuria a la cruz. Mal a la cruz. Libertinaje a la cruz. Jactancia a la cruz. Irritación a la cruz. Insolencia. Ira. Inmoralidad. Inmodestia. Injusticia. Infamia. Impureza. Iniquidades. Hipocresía. Guía. Furor. Furia. Envidia. Escándalo. Envadecimiento. Engreimiento. Enfermedad. Egoísmo. Dolor. Dolencia. Deshonestidad. Desenfreno. Depravación. Culpabilidad. Corrupción. Degeneración. Coraje. Condenación. Cólera. Creo que dimos esta: codicia. Celos. Avaricia. Arrebato. Ambición. Altivez y amargura. Miren cuántas cosas llevó el Señor a la cruz por nosotros. Deshonra y vicio.
¿Qué quiere decir, hermanos? Que en la cruz Él llevó toda tu condición. Y que lo puse de esta manera para que ustedes visualicen que no pueden llevar esas cargas, porque esas cargas le pertenecen al Señor a través de tu arrepentimiento de tus pecados. Ese es el mensaje de la cruz. Y aparte de eso, hay algo más en el paquete. Hay algo más en el paquete, porque eso lo hizo con un propósito y algo había dentro de Él para que eso sucediera. Por ti y por mí. Eso lo hizo Él por algo que se llama, ¿cómo se llama? Por amor, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Por eso lo hizo Cristo. Por amor a ti y por amor a mí. Y eso prevalece para siempre. Es un pacto para siempre. Romanos 6, 1 al 23. Santo es el Señor. ¿Cuánto le da un gloria a Dios, hermano, el Señor? Gloria a Dios. Romanos 6, del 1 al 23. Seis del 1 al 23. Aquí venimos, hermanos, a aprender la Biblia y aprender la palabra de Dios. Romanos 6 del 1 al 23. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Un momento, hermana Isel. Dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, le dice algo. ¿Qué pues nosotros perseveraremos en el pecado? Yo quiero que graben eso. Perseveraremos en el pecado. Lo puse así para que ninguna persona en la iglesia, cuando salga de aquí hoy, no entienda el principio de por qué Cristo murió en la cruz del Calvario, para que tú entendieses qué es lo que es el pecado. Sígame, hermano Isel, por favor. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Salvador en este lugar? Amén. Levánteme la mano. Quiero ver todas las manos. Todo el mundo. ¿Quién no ha aceptado a Cristo como su Salvador en este lugar? ¿Quién no conoce del Evangelio? Nadie. Gloria a Dios que hoy no vamos a tener nadie delante de los pies del Señor por esa razón, porque todos hemos conocido. Pero quisiéramos que el Señor trajera personas que conocieran este principio. Glorificamos al Señor cuando un alma llegue y se arrepiente delante del Señor. Y sea glorificado el Señor. Esto es lo que nosotros aprendimos. Y en ese principio debemos caminar. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? ¿O no sabéis que todo lo que hemos muerto, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. La cruz es para que nosotros andemos en vida nueva. Porque si nosotros después de conocer el Evangelio, nosotros seguimos caminando igual, no hemos nacido y Cristo murió por nada. Eso, aleluya. Cristo murió por nada, sacrificó, lo abofetearon, lo escupieron, lo maltrataron, le dieron un latigazo, por nada. Para que tú escuchaste este mensaje y siguieses caminando de la misma manera. Sabemos que el Señor nos va cambiando paulatinamente, pero sabemos que cuando escuchamos un principio, tenemos que aplicarlo, hermanos. Estamos buscando una iglesia que opere en el principio de la canción que se cantó aquí. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Amén. Eso es lo que queremos. Y para tú sanar al herido, tú tienes que estar sano. Amén. Amén. Señor, santo es el Señor. Tú tienes que estar sano, porque si tú no puedes transmitir nada que tú no tienes, si tú no tienes amor en tu corazón, tú no puedes dar amor a nadie. Señor. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Apliquemos el principio. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel, por favor? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ya está, hermana. El viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? Aquel que no conocía de la palabra hasta que se te presentó el plan del Evangelio. Y te paraste un día y aceptaste a Cristo como tu Salvador. Ya ese viejo hombre murió. Y estamos hablando ahora de un nuevo hombre, y es lo que queremos aprender. ¿Qué dice la palabra, hermana?
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya fuiste justificado. ¿Por qué? Por la cruz. Por la cruz fuiste justificado, tú y yo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y si no morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿También qué? Tiene una promesa establecida que falta por cumplirse, que dice que vendrá ¿por quién? Por su iglesia. A recoger a su pueblo, a los que han sido fieles, a los que han llevado un evangelio puro delante de la presencia del Señor. Es lo que viene a buscar Él. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ok, ¿Cristo está muerto? No. Cristo vive. Amén. ¿Cuántos dicen que Cristo vive? Cristo vive. Cristo no está en la cruz. Por eso no me gusta la cruz en la iglesia. La cruz es la representación de un castigo, pero una iglesia no se determina por una cruz. Eso, aleluya. Santo es el Señor. Ponen una cruz representando permanentemente que está ahí. Él no está en esa cruz. Amén. Fue el castigo puesto por el hombre para humillarlo, pero a Dios nadie lo humilla, Señor. Santo es el Señor. Se levantó de los muertos y testificó delante de los hombres que Él vive y vive para siempre. ¿Qué dice la palabra, hermana? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aleluya, somos muertos al pecado, Señor, pero vivimos para Cristo. Y vivir para Cristo es hablar Cristo, dormir con Cristo, soñar con Cristo, amar a tu hermano como Cristo lo amó. Ese es el evangelio. Amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tu hermano, amar a la persona que tú no quisieses amar, amarla como Cristo lo amó en la cruz del Calvario. ¿Qué sigue diciendo, hermana? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Como vivos entre quién? Los muertos. ¿Quiénes son los vivos y quiénes son los muertos? Los vivos, los que han recibido a Cristo como su Salvador. Los muertos, los que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Porque el único camino entre Dios y el hombre se llama Cristo Jesús, el puente. Que no te confundas de religión. Hay un solo camino. Cristo es el camino. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador en este día y crees que una religión te va a salvar, te digo que estás equivocado, porque esa cruz tiene la vida eterna para ti. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Por qué el pecado no se va a enseñorear de ti? Porque la sangre derramada en la cruz del Calvario tiene más poder. Amén. Tiene más fuerza. Es para vida eterna. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya tú no estás bajo la ley, sino estás bajo la ¿qué? La gracia, bajo la misericordia del Dios que entendió que tú no te lo merecías, pero en su amor tenía una promesa y salvó tu vida. ¿Cuál es la definición, hermanos, de gracia? Cristo nos da sabiduría y fortaleza para vencer el pecado, pero la gracia es el don inmerecido de Dios. Amén. Por esa gracia, tú y yo estamos vivos en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermana? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto erais esclavos del pecado... No, hermano. Erais. Pasado. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Vamos a hacer un stop ahí, hermanita. ¿Qué fruto tenías cuando tú vivías en esta condición?
¿Qué fruto teníamos cuando vivíamos en esta condición? Vicios, inmoralidad, matrimonios destruidos, hijos destruidos por materializaciones matrimoniales destruidas, falta de paz, falta de gozo, falta de amor y todas las cosas que están puestas ahí. Es lo que teníamos. Cuando Cristo viene a la vida de nosotros, entonces todo esto se vuelve los antónimos, las cosas opuestas. Si tenías tristeza, ahora eres feliz en Cristo Jesús. Si tenías orgullo, ahora eres humilde en Cristo Jesús. Si tenías ira, ahora eres pasivo y pausado. Amén. Entonces me muestra tu cristiandad cuando las cosas que tú haces y las cosas que tú dices y como tú operas va opuesta a la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa es la lupa, el microscopio donde tú puedes ver la condición del cristiano, sus frutos, porque a partir de la muerte a la vida, en la muerte teníamos unos frutos, pero en la vida tenemos otros frutos. Si tú crees que tu problema y tu condición no tiene solución, entonces no has entendido el mensaje de la cruz, porque la cobertura de Dios ocupa todo ese espacio y ahí está la respuesta en la cruz. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hemos sido ¿qué? Libres del pecado por la cruz del Calvario. ¿Qué sigue diciendo, hermana? y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Un momento, hermana Isel. Miren lo que resumimos todo la cruz de la cruz y Jesús. ¿Tenemos qué, hermana? Tenéis por vuestro fruto la santificación. Santificación, una vida en santidad, pero tenéis algo más que eso. Lo que no teníamos antes de venir a la cruz, nosotros crucificados junto con Cristo, tenemos que la vida eterna. Juan 3:16. Juan 3:16. Si usted no ha entendido el mensaje, ahora sí lo va a entender. Juan 3:16. ¿Y qué dice la palabra, hermanita Isel, en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Un momento, hermana Isel. Vamos a ir con los puntos y la coma. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice, hermana Isel? Que ha dado a su Hijo. Que ha dado su Hijo. ¿Qué dice, hermana Isel? Unigénito. Unigénito. Para que todo aquel que en Él cree. Un momento. Para que todo aquel que en Él cree. Nosotros y los que no conocen el Evangelio afuera. ¿Qué se sigue diciendo la palabra, hermana? No se pierda. No se pierdan. ¿Cuál es el principio de no perderse? ¿Qué? Mas tenga vida eterna. Más tenga vida. ¿Y qué sigue diciendo, hermana Isel? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no te envió para condenarte, te envió para salvarte. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Solamente que te va a salvar. El que no entiende el principio, ¿qué te va a salvar de la muerte? Creer en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el Señor quiere que todo el mundo crea. Si estás en este lugar y todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, o quizás tú lo has aceptado como tu Salvador, pero no habías entendido el principio de la cruz y tú necesitas venir y decirle: Señor, heme aquí. El día de hoy yo entendí el principio de la cruz. En mi vida yo te había aceptado como mi Señor y Salvador, pero hasta el día de hoy yo no estaba caminando en el principio que entiendo hoy. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Mire el principio. Porque la luz, Jesús, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? Todo aquello que no va en la visión de Jesús cuando tú estabas en el mundo. Pero si tú viniste a Jesús, ya tú estás en luz y tienes que irradiar luz en todos tus
condiciones y en toda la forma en que tú te mueves. Tienes que irradiar luz, porque ya tú no estás en tinieblas. Las tinieblas son para aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador todavía. Pero si estás aquí hoy, la luz ha llegado a tu vida. Amén. No te condenamos. Hoy la luz ha llegado a tu vida a través de la palabra. ¿Y qué sigue diciendo, hermano Isel? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir? Que Dios conoce la condición del hombre. El que no quiere venir a la luz es para que no salgan delante de los hombres su condición, porque quiere continuar pecando. No es más eso, quiere continuar en la vida de pecado, porque eso es lo que le gusta. Pero Dios te da una oportunidad hoy. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice, hermana? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. ¿Y cómo lo hago? Ya entendí el principio y cómo lo hago. Romanos 10, 8, 11. Y les voy a pedir a ustedes, hermanos, que después que yo lea esto, que ustedes comiencen y que mediten en el Señor. Cuando yo lea esto, y yo quiero que cada uno de nosotros, hermanos, tomemos asunto de esto. Romanos 10, 8 al 11. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. He leído esto muchas veces a la iglesia, hermano. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Inclinen su rostro, hermanos. Señor, te damos gracias, Dios amado, Señor. Te damos gracias, Dios amado, por este momento, Señor. Te pedimos, Dios amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú permitas, Dios amado, Señor, que nosotros entendamos, Dios amado, una vez más, Señor, el principio de esa cruz, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor. Hoy es día de vida y de vida abundante para nosotros, Señor. Te pido, Dios amado, que ministres, Dios amado, cada corazón en esta mañana, Señor. Te pido, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que permita que vengan arrepentidos delante de tu presencia, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Dios amado, hayamos entendido, Dios amado, que debemos trabajar más unidos a ti, Dios amado, Señor. Cambiar nuestras condiciones, Dios amado, Señor. Enderezar nuestras vidas, Dios amado, Señor. Escuchar tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, que si hay alguien en este lugar que hoy necesita nuevamente hacer un pacto contigo, porque he entendido que fue grande el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Muchas veces te fallamos, Señor, pero tú eres misericordioso. Si tú crees que Jesús murió en la cruz, que resucitó el tercer día y que vive en ti y en mí, yo te pido que en esta mañana tú te pongas de pie y que juntos levantemos una oración. Yo le voy a pedir al pueblo que levantemos una oración, que intercedamos, no por nosotros, por el mundo que está afuera, que se está perdiendo, que no conoce de esa cruz ni este plan de salvación. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dejar que el Señor vaya ministrando nuestras vidas a través de la oración. Y yo quiero que cada uno de los que estamos en este lugar, hermanos, que conocemos el principio, que clamemos al Señor y que el Señor permita que de nuestras bocas salga agradecimiento, que salga el deseo genuino de servirle, que salga de nuestras bocas la palabra que va a hacer cambiar y transformar nuestras vidas, que profeticemos contra nosotros mismos, que le pidamos al Señor en esta mañana que las áreas que somos débiles de nuestra vida, que esa promesa establecida en la cruz del Calvario sea poderosa para cambiar nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Dios amado. Te pido, Dios amado, Señor, por esta iglesia, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, por esta congregación, Señor.
Te pido, Dios amado, por cada hombre, por cada mujer, Dios amado, que está aquí, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, que cada corazón en el día de hoy, Dios amado, Señor, sea tomado en tus manos como el alfarero, Dios amado, Señor. Que cada corazón, Dios amado, entendamos el principio, Señor, del dolor y el sufrimiento que tú tuviste en la cruz del Calvario, Dios amado. Que no lo tomemos a la ligera, Dios amado, Señor. Que tú nos permitas abrir nuestros ojos espirituales, Señor. Que podamos ver más allá, Padre Santo, en una dimensión sobrenatural, Dios amado, Señor. De cuán grande fue tu sacrificio, Señor. Padre, cambia cada corazón en este lugar, Señor. He venido clamando a ti, Dios amado, para que tú, Señor, sane los corazones, Padre Santo. Todo corazón herido, Padre Santo, lo sanamos por el poder de la palabra en la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido por este pueblo, Dios amado, por cada joven, por cada niño, por cada matrimonio, Dios amado, Señor. Te pido por los inconversos del mundo, Señor. Gracias por darnos el plan de salvación, Señor. Sana las dolencias, Señor. Hay corazones heridos en este lugar. Hay corazones en este lugar que no le han creído todavía al Señor. Hay corazones todavía que necesitan ser restaurados por la palabra. Santo es el Señor.